No hay manera de contar la historia de Daniel sin sentir un nudo en la garganta. Cualquiera que lo conociera ese día, llegando con una mochila a la espalda, la cabeza gacha y su uniforme de jardinero todavía con las marcas del plástico de la tienda, nunca habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. La mañana había comenzado nublada, y el clima combinaba bien con la mezcla de nerviosismo y esperanza que llevaba en el pecho. Recién cumplidos los 18 años, Daniel solo traía consigo las ganas de construir un futuro mejor y aquel viejo colgante en forma de luna que colgaba discretamente de su cuello. Cuando Manuel López, el alcalde de la mansión, llegó a recibirlo, el impacto fue inmediato. Su mirada fría y su postura rígida dejaban claro que el respeto habría que ganárselo con sudor. Aún así, Daniel sonrió, asintió cortésmente y fue tras la oportunidad que había soñado. En las primeras horas, Daniel se dio cuenta de que el trabajo no sería sencillo. Manuel lo guió por los enormes jardines, señalándole cada rincón con órdenes secas y críticas apenas disimuladas. Cada rosal mal podado, cada hoja desalineada era motivo de regaño. Daniel sintió que la presión aumentaba, pero decidió no dejar que lo afectara. Comenzó a trabajar con doble atención, tratando de memorizar cada instrucción, incluso cuando el tono de Manuel le revolvía el estómago. Con cada corte de tijera y cada plantita colocada en el lugar correcto, Daniel depositaba un poco de la esperanza que albergaba desde pequeño, la de algún día ser reconocido no por lo que tenía, que era casi nada, sino por lo que era capaz de construir con esfuerzo y corazón. Al principio, Daniel intentó no dejarse conmover por las absurdas exigencias de Manuel. Cada instrucción parecía más una prueba de resistencia emocional que una guía de trabajo. Recordaba bien la extraña sensación de ser observado constantemente, como si cada uno de sus movimientos fuera evaluado con una lupa. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban levemente cada vez que Manuel se acercaba, especialmente cuando hacía comentarios irónicos sobre la inexperiencia de Daniel. La inseguridad lo golpeaba fuerte, pero él insistió en mantener la cabeza baja y continuar trabajando. Daniel sabía que esta era una oportunidad única y que rendirse ante el primer desafío no era una opción. Ya había afrontado días mucho peores en el orfanato, donde las dificultades eran rutinarias y la soledad era una compañera constante. Ese día, mientras cuidaba un lecho de rosas, se prometió a sí mismo que aguantaría, incluso si allí nadie le creía. La mañana transcurrió lentamente, con el sol pegando fuerte sobre el jardín y el sudor empapando la gastada camisa que vestía Daniel. Por más cansado que estuviera, no se detuvo. Cada flor, cada arbusto que arreglaba era como un pedazo de la esperanza que intentaba reconstruir. Era casi mediodía cuando todo cambió. Escuchó el sonido de los autos en la entrada principal e instintivamente detuvo lo que estaba haciendo para mirar. Fue la llegada de Roberto González. Daniel, cubierto de tierra y sudoroso, se quedó allí, sin saber cómo comportarse. Cuando Roberto pasó a su lado, ocurrió algo que Daniel no entendió de inmediato. El hombre, que hasta entonces había estado serio y apurado, de repente se detuvo y lo miró fijamente, más precisamente al colgante en forma de luna que colgaba del cuello de Daniel, sucio, pero aún brillando bajo el sol radiante. Daniel no lo sabía, pero ese pequeño gesto sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. La mirada de Roberto permaneció fija en el colgante durante unos segundos que a Daniel le parecieron una eternidad. No sabía qué hacer. Se quedó allí parado, pala en mano, sin entender realmente lo que estaba sucediendo. Roberto no dijo nada en ese momento, solo frunció el ceño, respiró hondo y siguió su camino, pero su expresión quedó grabada en la cabeza de Daniel para el resto del día.
Fue como si aquel hombre hubiera visto un fantasma o recordado algo muy antiguo y doloroso. Daniel regresó a trabajar, pero sus pensamientos no podían abandonar aquella extraña escena. Pasó toda la tarde intentando entender qué había en ese colgante que pudiera haber provocado tal reacción. Durante años, fue solo un objeto que mantuvo por terquedad, sin saber siquiera por qué. Era lo único que había traído del orfanato, sin ningún recuerdo de quién se lo había dado, solo una vaga sensación de que era importante. Mientras Daniel luchaba por concentrarse en podar las plantas dentro de la mansión, Roberto no podía sacarse esa imagen de la cabeza. Se puso inquieto, caminando de un lado a otro por su oficina, mirando la pantalla de la computadora sin ver realmente nada. Ese día ni siquiera pudo dedicarse a trabajar. En su mente la imagen de su pequeño hijo, luciendo ese mismo colgante de luna, lo invadía todo. Era imposible ignorar la coincidencia. ¿O fue el destino? La historia salió a la superficie con fuerza. El secuestro, la búsqueda desesperada, el dolor de no haber encontrado al niño y luego, años después, la noticia de un niño abandonado en un parque. Roberto siempre cargó con la culpa de no haber reconocido a tiempo a su propio hijo. Y ahora, años después, un joven que portaba ese símbolo íntimo apareció ante él de la nada. Sabía que necesitaba hacer algo. No podía dejar pasar esa oportunidad, pero al mismo tiempo, el miedo a revivir todo el dolor del pasado lo paralizaba. A la mañana siguiente, Daniel llegó antes de lo habitual al trabajo. Siempre hacía esto cuando quería poner en orden sus ideas. Mientras regaba las plantas y arreglaba unos rosales que la lluvia de la noche anterior había derribado, pensaba en todo lo que había sucedido. Sentí una extraña ansiedad, como si estuviera en medio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. El ambiente en la mansión también era extraño, un poco tenso. Daniel notó que algunos empleados susurraban mientras miraban en su dirección, pero como de costumbre, fingió no darse cuenta. Su enfoque era el trabajo, era lo único que sabía hacer bien y siempre lo mantenía adelante en los peores momentos de su vida. Aún con la mente llena de preguntas, se arrodilló en el jardín y comenzó a replantar un árbol joven roto, luchando por mantener sus manos firmes mientras sentía que su corazón estaba a punto de saltarle de la boca. Dentro de la mansión, Roberto observaba todo a través de la ventana de la oficina. Observó a Daniel trabajar con una concentración casi obsesiva, incluso con la tierra húmeda pegada a sus pantalones y el frío de la mañana cortando el aire. Esa escena lo afectó aún más. Era imposible no reconocer rasgos que parecían tan familiares. La forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrado, la forma en que ajustaba la correa de su collar cada vez que se resbalaba. Roberto se sintió dividido entre el deseo desesperado de correr hacia él y abrazarlo y el miedo de proyectar sus esperanzas en un extraño. La mente de Roberto corría, recordando cada pequeño detalle del pasado, como en una película de ritmo rápido. La infancia feliz de su hijo, el día en que todo cambió, las noches interminables llorando junto a Gina. Ahora bien, ese joven allí, aparentemente tan simple, podría ser la respuesta a años de sufrimiento silencioso. Pero, ¿cómo puedes estar seguro sin destruir aún más las vidas de todos si estás equivocado? Más tarde, cerca de la hora del almuerzo, Manuel llamó a Daniel para una tarea inusual. Quería que él solo reorganizara todo el cobertizo de herramientas. No fue una tarea fácil. El lugar había estado abandonado durante mucho tiempo. Olía a humedad y los estantes estaban desordenados y sucios. Daniel aceptó sin quejarse, como siempre lo hacía, pero era imposible ignorar la forma sarcástica en que Manuel le dio la orden, dejando claro que se trataba de una especie de castigo velado. Aún así, Daniel respiró profundamente, se ajustó los guantes en las manos y se dirigió a encarar el almacén,
Dentro, el calor era sofocante, el polvo irritaba los ojos y la garganta, y el fuerte olor revolvía el estómago. Cada caja pesada que levantaba parecía llevar consigo un pedazo de su paciencia. Pero Daniel siguió adelante, caja por caja, herramienta por herramienta, sin permitirse quejarse, porque en el fondo sentía que trabajaba no solo para ganarse la vida, sino para demostrar, quizás a sí mismo más que a los demás, que era capaz de superar cualquier cosa. Mientras tanto, Roberto conversaba discretamente con Gina en una de las habitaciones de la mansión. Habían recibido la confirmación de que la prueba de ADN se realizaría en 2 días y ambos estaban nerviosos por ello. Gina, que siempre había sido más emotiva, lloró mientras hablaba de las pequeñas coincidencias que había notado en Daniel. Su sonrisa torcida cuando estaba avergonzado, su hábito de rascarse la nuca cuando estaba ansioso, su forma protectora de tratar a los animales en el jardín. Roberto intentó mantenerse racional, pero lo cierto es que, en el fondo, también se sentía conectado con el chico. La duda, sin embargo, era cruel. ¿Y si no fuera así? ¿Y si al final hubieran dado otra vez falsas esperanzas? Mientras se debatían entre la razón y el corazón, una cosa era segura. Sabían que debían hacer todo con cuidado, sin presionar a Daniel, respetando su espacio, porque, independientemente del resultado, él ya había demostrado ser alguien especial y merecía respeto por encima de cualquier resultado. Mientras Daniel terminaba de organizar los últimos estantes del almacén, ya exhausto y cubierto de sudor y polvo, escuchó la voz de Manuel llamándolo desde afuera. Tratando de no demostrar cansancio, salió rápidamente, encontrando al mayordomo con una expresión cínica en su rostro. Manuel señaló una pila de bolsas de fertilizantes y dijo que debían llevarse inmediatamente al invernadero, que estaba al otro lado de la propiedad. Daniel apenas tuvo tiempo de beber agua o respirar adecuadamente. Cogió la primera bolsa y sintió que el peso le bajaba los hombros. Con cada viaje sentía que mi cuerpo pedía descanso, pero mi cabeza insistía: solo uno más, solo uno más. Nadie pareció notar su esfuerzo. Los demás empleados pasaron apresuradamente, fingiendo no ver, tal vez por miedo a ser penalizados también. El sol de la tarde caía con fuerza. El suelo de piedra parecía emanar calor y Daniel sentía que el mundo giraba ligeramente con cada paso, pero no se detuvo. Fue a ese ritmo lento que Roberto terminó cruzándose con Daniel en el pasillo que conectaba el jardín con el invernadero. Roberto se detuvo un momento, observando al niño intentando equilibrar una bolsa de fertilizante más grande que él, con los brazos temblando por el esfuerzo. Sin decir nada, simplemente se quedó mirando. Era imposible no conmoverse ante la silenciosa dedicación de Daniel. Bien podría haberse rebelado, aflojado o quejado como tantos lo harían, pero allí estaba, sudando, sufriendo, pero manteniendo la cabeza gacha y continuando con la tarea. Roberto se acercó y discretamente ofreció ayuda, pero Daniel, avergonzado, se negó cortésmente, diciendo que él podía manejarlo. Roberto respetó los deseos del niño, pero no pudo evitar sentir una punzada de culpa. Mientras caminaba de regreso al interior de la mansión, Roberto decidió que necesitaba actuar pronto. Ya no podía quedarme de brazos cruzados y observar. Daniel merecía más que solo oportunidades laborales. Merecía la verdad sobre quién era y de dónde venía. Después de ese día, Roberto comenzó a observar a Daniel aún más de cerca, pero de una manera que el joven no notaba. Me llamó la atención cómo siempre llegaba temprano, incluso cuando nadie lo veía, y cómo cuidaba los jardines con un esmero que era raro ver en cualquier profesional. Daniel no solo regaba o podaba las plantas, hablaba con ellas, limpiando cada hoja como si cuidara un tesoro. Para cualquiera que pasara rápido, podría parecer una exageración o una moda,
pero para cualquiera que mirara con atención estaba claro. Había verdadero amor en cada gesto. Roberto comenzó a preguntarse cómo un niño sin familia, criado en un orfanato, había desarrollado tanta sensibilidad. Era como si estuviera acostumbrado a cuidar las pequeñas cosas para no perder la esperanza, como si cada flor bien cuidada fuera una victoria silenciosa contra un pasado de abandono. Y en el fondo, Roberto sentía cada vez más que estaba a punto de encontrar algo que había estado buscando durante años. Mientras tanto, Daniel seguía enfrentándose a los pequeños y grandes boicots de Manuel, sin siquiera imaginar lo que ocurría tras bastidores. Una mañana lluviosa, Manuel le entregó una lista de tareas que eran claramente imposibles de completar al final del día, en un intento malicioso de crear una razón para su despido. Daniel, como siempre, aceptó el desafío sin cuestionamientos. Cogió sus herramientas y comenzó a trabajar bajo la ligera lluvia, que pronto se convirtió en una auténtica tormenta. El agua empapaba su ropa, el barro se pegaba a sus botas, y aún así él seguía adelante, una tarea a la vez, con ciega determinación. Cualquiera que lo viera desde lejos podría pensar que era una tontería seguir trabajando en ese estado, pero Daniel sabía que rendirse era lo único que no podía hacer. Llevaba dentro de él el recuerdo de las noches en el orfanato, mirando la luna desde el colgante, prometiéndose que, pasara lo que pasara, sería lo suficientemente fuerte para conquistar un futuro digno. Mientras Daniel luchaba contra la lluvia y el barro, Roberto observaba todo desde una de las ventanas del segundo piso. No era común que tuviera tiempo de observar el movimiento en el jardín, pero ese día algo lo hizo detenerse. Ver a Daniel esforzarse tanto, sin que nadie le pidiera, sin quejarse, sin darse por vencido, tocó algo dentro de él que había estado dormido durante mucho tiempo. Roberto recordó la infancia de su hijo, cómo el pequeño, antes del secuestro, también era terco cuando quería hacer algo solo. Fue como una chispa en el recuerdo, algo que se iluminó y hizo que su corazón latiera más rápido. No pasó mucho tiempo hasta que Roberto decidió bajar, sin avisarle a nadie. Cogió un paraguas, se puso un abrigo grueso y salió de la mansión hacia el jardín, ignorando las llamadas del personal de la casa que intentaba advertirle sobre la intensificación de la tormenta. Cuando llegó a Daniel, la escena fue desgarradora. El joven estaba de rodillas, intentando replantar una plántula que el agua había arrancado, con las manos temblando de frío y los ojos ardían por el agua mezclada con la tierra. Aún así, insistió en devolver la planta al lugar que le corresponde, como si fuera lo más importante del mundo. Roberto no lo pensó dos veces. Ella se agachó junto a él, sostuvo el paraguas sobre ambos y con una voz que era al mismo tiempo firme y compasiva, dijo que era hora de parar. Daniel, todavía un poco aturdido, levantó la mirada y encontró su mirada seria y al mismo tiempo llena de una ternura que nunca había visto allí. Intentó decir algo, disculparse, explicarle que necesitaba terminar, pero Roberto simplemente le puso la mano en el hombro e insistió: «Ya es suficiente por hoy». En ese momento, sin muchas palabras, Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Alguien realmente se preocupaba. De regreso a la casa, todavía medio empapado a pesar de las toallas que le habían dado, Daniel sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Manuel, como siempre, lo miró con malos ojos, pero Roberto no le dio espacio para decir nada. Llevó a Daniel directamente a la cocina, donde una de las cocineras, doña Teresa, ya estaba preparando té caliente. El simple gesto de ofrecer algo cálido a alguien que sufría físicamente fue, para Daniel, algo enorme. Durante los años que pasó en el orfanato y luego pasando de un trabajo a otro, se había acostumbrado a que lo trataran como un ser invisible, alguien a quien nadie le ofrecería siquiera un vaso de agua,
Y ahora, sentado allí, con una taza humeante en sus manos y el dueño de la mansión de pie a su lado, como si estuviera genuinamente preocupado, se sentía surrealista. Aún le costaba creer que merecía esa atención, pero algo dentro de él estaba empezando a cambiar, aunque tímidamente. Mientras Daniel tomaba su té en silencio, tratando de absorber el calor y la situación, Roberto observaba cada pequeño gesto del joven, la forma contenida en que sostenía la udaza, la postura ligeramente encorvada, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Hacía que el corazón de Roberto se encogiera aún más. Era imposible no ver las similitudes. Esa misma mirada atenta y humilde que tenía su hijo cuando era pequeño. Roberto respiró profundamente y después de unos minutos, sin querer asustarlo, se sentó frente a él. En ese momento no hubo preguntas invasivas. No era el momento para eso. Fue solo un intento de estar presente. Y, sin que Daniel se diera cuenta, ese momento marcó un parteaguas. Fue como si se empezara a construir un puente entre dos personas que, sin saberlo, tenían una conexión mucho más profunda de lo que cualquiera allí pudiera imaginar. Más tarde, cuando Daniel volvió a trabajar en el jardín, algo en él había cambiado. Todavía sentía el peso de las miradas de Manuel y los demás empleados, pero por primera vez no se sentía completamente solo allí. Tenía la extraña sensación de que quizá ya no tenía que demostrar nada todo el tiempo, al menos no a todo el mundo. Mientras cavaba la tierra para replantar unas flores que habían sido destruidas por la lluvia, pensó en la forma en que Roberto lo había defendido sin dudar. No era solo que estaba protegido, era la sensación de ser visto realmente. ¿Cuántas veces en su vida alguien lo había mirado sin desprecio ni indiferencia? Quizás eso fue lo que más me dolió y al mismo tiempo lo que más me calentó. Cada palada de tierra arrojada a un lado se sentía más liviana, como si un pedazo de miedo e inseguridad se fuera con ella. Alrededor de las 4 de la tarde, mientras arreglaba un seto en el fondo del jardín, Daniel vio a Roberto acercándose lentamente. Tenía algo en sus manos, una pequeña caja, envuelta de forma sencilla pero cuidadosa. Daniel dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos en sus pantalones, que estaban un poco sucios de barro, y no sabía realmente qué hacer. Roberto simplemente sonrió levemente y le extendió la caja. Dijo que era algo que podría tener sentido para él. Sin entender muy bien, Daniel lo abrió y encontró dentro un nuevo collar, igual al que ya llevaba alrededor del cuello, pero con un detalle extra. En la parte trasera estaba grabada la fecha en la que Daniel había sido acogido en el orfanato. Daniel se quedó congelado, sintió que su corazón se aceleraba, que su respiración se perdía, que sus manos temblaban. No fue solo un regalo, fue un mensaje, un reconocimiento de que su pasado no tenía por qué ser motivo de vergüenza. Era de hecho parte de su historia y ahora estaba siendo respetado y aceptado. Daniel permaneció allí, sosteniendo el nuevo colgante en sus manos, sintiendo el peso simbólico que conllevaba. No sabía qué decir ni cómo agradecerle. Lo único que pudo hacer fue mirar a Roberto, quien parecía comprender ese silencio. No había necesidad de palabras en ese momento. Daniel, sin pensarlo mucho, simplemente se quitó el viejo colgante que siempre había usado, se puso el nuevo alrededor del cuello y presionó el colgante fuertemente contra su pecho. Fue como si una parte de él, que siempre había estado perdida, suelta en algún lugar del pasado, finalmente hubiera encontrado refugio. Estaba tan emocionado que tuvo que darse vuelta hacia un lado y fingir que estaba arreglando una planta para no llorar delante de todos. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y se le oprimía el pecho. Pero por primera vez, esas lágrimas no venían de dolor ni de soledad. Venían de algo más fuerte, algo que mezclaba gratitud, esperanza y un sentido de pertenencia sin precedentes.
El resto de la tarde pasó como un borrón para Daniel. Continuó trabajando en el jardín, pero su mente estaba en otra parte. Seguía recordando cada pequeño detalle de aquel momento en que recibió el colgante, cada expresión, cada palabra silenciosa intercambiada entre él y Roberto. Y mientras enderezaba una serie de jarrones rotos, se encontró sonriendo sin darse cuenta. Manuel incluso intentó provocarlo, contando una broma venenosa sobre cómo algunos jardineros se creían más importantes de lo que eran. Pero esta vez, Daniel no se inmutó. No es que no doliera, dolió, pero era diferente. Fue como si ese ataque hubiera perdido fuerza frente a todo lo que había vivido ese día. El sentimiento de haber sido reconocido de alguna manera llenó un vacío que ni siquiera sabía que existía. En el fondo, sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sintió que tal vez tenía una oportunidad real de ser más de lo que la vida le había permitido ser. Cuando finalmente terminó el trabajo, Daniel decidió quedarse en el jardín un poco más. No era una obligación, nadie lo había pedido, pero sentía que necesitaba ese tiempo para sí mismo. Se sentó en un banco de madera medio escondido entre los árboles, donde solía descansar durante los descansos, y observó cómo el cielo empezaba a cambiar de color. El atardecer tiñó todo de naranja y oro, y por primera vez, en mucho tiempo, Daniel no se sintió pequeño ante la inmensidad. Cogió el nuevo colgante, todavía brillante, y lo dejó escapar entre sus dedos, pensando en todo lo que había sucedido. Fue extraño, porque incluso con toda la felicidad, también había cierto miedo. Miedo a no estar a la altura de las circunstancias, a decepcionar a aquellas personas que se habían acercado a él. Pero al mismo tiempo, estaba surgiendo un coraje diferente, un enorme deseo de honrar esa oportunidad que parecía imposible hace tanto tiempo. Mientras estaba allí perdido en sus pensamientos, Daniel escuchó pasos que se acercaban. Era Gina, quien llevaba una bandeja con 2 vasos de jugo y unas galletas. Ella se sentó a su lado sin ceremonia, como si ese banco fuera un espacio familiar para ambos. Daniel no sabía qué hacer, pero Gina simplemente sonrió y le ofreció un vaso. Fue un gesto tan sencillo, pero tan lleno de cariño, que Daniel tuvo que respirar profundamente para no emocionarse de nuevo. Se quedaron allí, los dos, sin decir mucho, solo compartiendo ese momento de silencio. De vez en cuando, Gina comentaba algo tonto sobre el jardín, señalaba una linda flor o un árbol que necesitaba poda. Y en ese momento, Daniel comprendió que eso era la familia. No necesitaba ser perfecta, no necesitaba grandes discursos. Bastaba estar juntos, compartir los silencios y los pequeños gestos. Y en aquel banco, en medio del jardín que tanto había cuidado, Daniel sintió que quizá por fin estaba en casa. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con una sensación extraña, una mezcla de nerviosismo y emoción. No fue un día cualquiera. Roberto había programado una reunión importante en la empresa y esta vez Daniel no iría solo a observar. Tendría voz activa y participaría en las decisiones. Se vistió con su mejor ropa, una camisa azul claro y un pantalón de vestir que le habían comprado semanas atrás, y trató de arreglarse el cabello rebelde frente al espejo. De camino a la empresa, dentro del auto junto a Roberto, Daniel permaneció en silencio, mirando por la ventana, pensando en cuánto había cambiado todo. Todavía era difícil creer que él, que había pasado toda su vida intentando sobrevivir, ahora tuviera un lugar donde era escuchado y respetado. Pero la inseguridad seguía acosándolo, recordándole que el mundo corporativo era un universo completamente diferente de aquel en el que él se sentía cómodo trabajando la tierra, cuidando las plantas. Al llegar a la empresa, Daniel se sintió pequeño frente al imponente edificio de cristal espejado.
En el vestíbulo de entrada, la gente caminaba rápidamente, bien vestida, hablando por sus teléfonos celulares, pareciendo saber exactamente lo que estaban haciendo. Daniel ajustó discretamente el collar debajo de su camisa y siguió a Roberto hasta la sala de reuniones. Dentro ya estaban algunos directores y gerentes esperando. El ambiente era frío, con una fuerte iluminación blanca y un mobiliario moderno que parecía sacado de una revista. Roberto acercó una silla para Daniel a su lado y comenzó la reunión con un breve discurso, presentando a Daniel como parte de la familia y como alguien que colaboraría en las decisiones futuras de la empresa. Las manos de Daniel sudaban, pero cuando miró a Roberto y vio esa mirada firme y orgullosa, respiró profundamente y decidió que no podía dejar que el miedo se apoderara de él. Escucharía todo con atención, aprendería todo lo que pudiera y demostraría que estaba allí para contribuir, no solo para ser el hijo del jefe. Durante el encuentro, Daniel sintió como si estuviera intentando seguir el ritmo de una carrera sin haber aprendido nunca a correr correctamente. Había mucha información técnica y muchos términos que nunca había oído. Los gerentes presentaron gráficos, cuadros y estrategias con una velocidad impresionante. Daniel escribió todo lo que pudo, incluso sin entenderlo del todo. Sabía que no podía interrumpir ni hacer preguntas tontas en ese momento. Así que decidió que aprendería más tarde, incluso si tenía que quedarse despierto toda la noche estudiando. Por momentos, llamó la atención de algunos directores mayores, quienes parecían desconfiar de su presencia allí. Era evidente que muchos lo veían como un intruso, alguien sin formación académica, sin un currículum real. Pero Daniel también sintió la fuerza de algo nuevo dentro de él, un deseo enorme de demostrar que pertenecía allí, no por el apellido o la sangre, sino por la determinación que siempre había llevado consigo. Después de la reunión, Roberto invitó a Daniel a almorzar en un restaurante cercano. Era uno de esos lugares elegantes, con mesas cubiertas con manteles blancos y camareros que hablaban en voz baja. Daniel, todavía un poco tenso por la intensa mañana, intentó relajarse mientras leía el complicado menú. Cuando finalmente pidieron la comida, Roberto empezó a hablar más livianamente, preguntando qué le había parecido la reunión. Daniel, sin ocultar su sinceridad, dijo que le resultaba difícil seguirlo, pero que estaba decidido a entenderlo todo. Roberto sonrió satisfecho con la respuesta. Dijo que nadie nace sabiendo y que lo que realmente importa es la voluntad de aprender. Esta conversación le quitó un gran peso de encima a Daniel. No era una competición en la que tuviera que ser perfecto el primer día. Fue una construcción, un paso a la vez. En ese almuerzo, Daniel comprendió que no estaba solo en este viaje y que podía contar con el apoyo genuino de sus padres que la vida, de manera sorprendente, le devolvió. Cuando regresó a la mansión esa tarde, Daniel decidió que necesitaba crear una rutina de estudio. No podía esperar a absorber la información con el tiempo. Tendría que correr tras él como siempre lo hice en la vida. Entonces, después de tomar una ducha rápida y comer algo, se sentó en el escritorio de la habitación que ahora llamaba suya y extendió todos los papeles y notas de la reunión sobre la mesa. Encendió su portátil, abrió videos, artículos y tutoriales. Cada término desconocido que había escrito se convertía en una nueva pestaña de búsqueda. No me daba vergüenza buscar en Google el significado de las palabras más básicas. Sabía que para muchas personas esto podría parecer humillante, pero para él era una oportunidad. Cada experiencia de aprendizaje fue como una pequeña victoria. A medida que avanzaba la noche, Daniel se sentía cansado, pero también emocionado. Fue la primera vez que estudié algo que tenía un propósito directo que realmente podía cambiar mi vida. Cuando finalmente apagó la luz y se acostó, estaba extremadamente cansado, pero su corazón estaba ligero.
Se quedó dormido con la sensación de que, aun sin entenderlo todo aún, estaba en el camino correcto. En los días siguientes, Daniel se sumergió en una intensa rutina. Durante mi jornada laboral, realicé prácticas en la empresa, asistiendo a reuniones, visitando proveedores, haciendo seguimiento de proyectos y prestando atención a cada detalle. Por la noche estudiaba hasta tarde, intentando comprender conceptos de administración, marketing y gestión de personas. Poco a poco, empezó a notar una diferencia. Términos que antes parecían propios de un lenguaje extraño empezaron a sonar familiares. Expresiones que escribía sin saber su significado comenzaron a tener sentido. Más que eso, comenzó a crear sus propias ideas, a pensar en mejoras para la empresa, a observar pequeños problemas que podrían resolverse de manera más eficiente. Lo mejor de todo fue que Roberto alentó esta participación. Cada vez que Daniel sugería algo, por pequeño que fuese, Roberto escuchaba atentamente y daba retroalimentación constructiva. Esta apertura hizo que Daniel se sintiera valorado y aún más motivado. Aunque estaba cansado, aunque a veces cometía errores, sentía que se estaba convirtiendo en alguien que realmente podía marcar la diferencia. Y por primera vez, ya no era solo un sobreviviente. Estaba construyendo un futuro con sus propias manos. Fue un viernes por la mañana cuando apareció la verdadera prueba de todos los esfuerzos de Daniel. La empresa estaba a punto de cerrar un gran contrato con una cadena hotelera, pero en el último momento surgió un grave problema en la negociación. Un error en los plazos podría provocar que la empresa pierda el cliente y, peor aún, empañar su reputación. Roberto estaba fuera de la ciudad y no pudo llegar a tiempo para resolver el problema. En la sala de reuniones, el ambiente estaba tenso. Todos miraron a Daniel, quien, aunque sentía el estómago revuelto por los nervios, respiró profundamente y pidió ver el contrato. Analizó cada línea con calma. Su corazón latía rápido, pero su mente estaba concentrada. Recordó sus estudios, la guía de Roberto, los errores que aprendió a identificar. En cuestión de minutos encontró un vacío legal que le permitió renegociar los plazos sin romper el acuerdo. Con voz firme, propuso la solución delante de todos. Fue como si el aire volviera a circular en la habitación. Los abogados de la empresa validaron la idea y los representantes del hotel aceptaron la renegociación. Cuando todo se resolvió, Daniel sintió una mezcla de alivio y orgullo que nunca antes había experimentado. Por primera vez, ya no era visto como el chico del jardín. Era reconocido como alguien esencial para el negocio. Esa tarde, Roberto, que se enteró por teléfono de lo ocurrido, se propuso llamar a Daniel. La voz del empresario, habitualmente tan firme y seria, sonaba cargada de emoción. Dijo que estaba realmente orgulloso, que sabía que Daniel tenía algo especial desde el principio, pero que ese día tuvo plena certeza. Daniel era el futuro de la empresa y de la familia. Daniel sostuvo el celular con fuerza, intentando que su voz no se quebrara. Después de la llamada, pasó unos minutos solo en el balcón de la mansión, mirando el jardín que, meses antes, era el único mundo que conocía. Pensó en todo lo que había vivido, los años en el orfanato, noches de hambre, las humillaciones, el miedo constante a no ser nadie. Y ahora, allí, era parte de algo más grande, algo que había construido con su propio esfuerzo. Fue como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. No por suerte, ni por caridad, sino porque nunca se rindió. Por primera vez, se permitió sonreír de verdad, sin miedo, sin culpa. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ahora llevaba dentro de sí una certeza inquebrantable. Era capaz. En los días siguientes, los cambios se hicieron aún más visibles.
Daniel comenzó a ser invitado a reuniones importantes, donde antes solo participaban los directores más veteranos. No fue fácil. Cada encuentro era una prueba de resistencia y la inseguridad aún daba signos de vida en su pecho. Cada vez que se sentaba en esas salas llenas de gente experimentada, tenía que recordarse de dónde venía y por qué estaba allí. Daniel estudió hasta altas horas de la noche, revisando contratos, aprendiendo sobre estrategias de mercado e incluso buscando consejos de liderazgo. Sintió el peso de la responsabilidad, pero extrañamente ya no le asustaba como antes. Era como si cada desafío fuera una oportunidad para demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo que merecía ese lugar. Poco a poco se fue ganando también la confianza de los empleados mayores, quienes al principio lo veían con recelo. Daniel no trató a nadie de arriba. Por el contrario, se esforzó por escuchar a todos, aprender de cada historia y mostrar respeto genuino. Esto creó un ambiente diferente, donde la gente quería verlo ganar, porque veían en él un reflejo de su propia lucha. Roberto y Gina miraban todo con orgullo y una emoción que ya ni siquiera intentaban ocultar. Para ellos, ver a Daniel crecer así fue como cerrar una herida que parecía que nunca tendría oportunidad de sanar. Un día, Gina llamó a Daniel para una conversación informal en la cocina de la mansión, mientras preparaban café juntos, algo simple, pero lleno de significado. Ella dijo que, independientemente de los negocios o las responsabilidades, lo que más importaba era que ahora sabía que tenía una familia, un hogar y un lugar seguro al que siempre podía regresar. Daniel, que ya se había enfrentado al mundo entero solo, tuvo que contener las lágrimas allí mismo, entre el olor del café y el calor acogedor de la cocina. Fue diferente a todo lo que había sentido antes. No se trataba solo de trabajo o de logros. Se trataba de pertenecer, de no tener que luchar más solo. Esa tarde, al salir de la cocina y caminar por la mansión, Daniel notó que el collar en forma de luna que aún llevaba alrededor del cuello parecía más ligero. Quizás porque por fin había encontrado lo que siempre había buscado, un hogar. Unas semanas después, Roberto y Gina organizaron una celebración íntima en la mansión, reuniendo a amigos cercanos, familiares y todos los empleados que habían seguido el viaje de Daniel, incluso desde lejos. No fue solo una fiesta de negocios o de éxito. Fue la celebración de un reencuentro que la vida había pospuesto, pero que, al final, sucedió. Durante la noche, bajo el cielo estrellado, en el jardín que tanto había cuidado Daniel, Roberto dio un breve y emotivo discurso, hablando de pérdidas, reencuentros y esperanza. Cuando le llegó el turno a Daniel de decir algunas palabras, se quedó quieto un momento, mirando las estrellas, buscando coraje. Con voz firme pero corazón acelerado, agradeció a quienes confiaron en él y prometió no olvidar nunca sus raíces, ni el difícil camino que había recorrido para llegar hasta allí. Cuando terminó, el silencio se rompió con aplausos y algunos ojos llorosos. En ese momento, con el colgante en forma de luna todavía colgando de su pecho, Daniel comprendió que el pasado ya no tenía por qué ser una sombra. Ahora era parte de una historia de superación que apenas comenzaba.